Nosotros estamos hablando con Juan Rodríguez Avillán, un gurú, yo le digo, de maestro de la terapia familiar. Y te preguntaba, Juan, ¿papá es santo? ¿Papá es demonio? ¿Cómo yo traigo a papá? ¿Cómo yo traigo a papá a que establezca contacto con ese ser que vulnerable, con ese ser sensible, con ese ser de sentimientos que él tiene dentro y que no le permitimos sacar? Porque también pasa que, ojo, nosotros debemos tener muy claro ese aspecto. En casa, si papá viene a acercarse, afortunadamente eso ha ido cambiando un poco. Si papá se acerca, no le ponga la mano al niño. Espera. Si lo va a cambiar, no, déjalo, que tú no sabes. Tampoco lo dejamos que desarrolle sus habilidades. Así es. Que tú dejaste a tu hijo con su papá solo. Entonces no le damos la oportunidad tampoco. Mira, el papel del padre, efectivamente, todos somos ángel y demonio a la vez. Tenemos ese componente de poder sacar lo peor que tenemos dentro o lo mejor que tenemos dentro. La tarea, el reto, es de qué manera en cualquiera de las personas que se implican, sea hombre o mujer, saber encontrar ese recurso, esa capacidad, esa posibilidad que tiene de amar. Y cuando hablamos que en terapia de familia es difícil implicar a los padres, sí, creo que hay que dejar ese espacio y que cuando entran en esa sala, la silla que está destinada al padre no sea una silla con pinchos, una silla que quema. Tenemos que hacer que sea una silla confortable y que sea una silla donde siente que tiene una función, que tiene un papel, que tiene un reconocimiento. Y yo estoy convencido que cuando los padres rescatan esa parte, se sienten muy bien. Y que aun en los casos, en España lo llamamos, en los casos más graves, hacemos esta implicación de los padres, que no es fácil. Muchas veces tenemos que utilizar su propia familia. Cuando a veces llamamos a la familia de papá, ese papá tan díscolo, tan poco capaz, tan en ocasiones violento o tan poco implicado, cuando llamamos a su familia y vemos cuáles han sido las relaciones con sus hermanos, cuáles han sido las relaciones con papá y mamá, cuál ha sido su historia, cuál es su mochila, empezamos a ver que ahí podemos echar mano de ese filón. Yo sé que aquí tenéis un filón de oro magnífico que compartís con Haití. Cristóbal Colón se fue a buscar a otros países cuando aquí se le acabó el oro. Y no supo, por ignorancia, que tenía el mejor filón de oro del hemisferio sur, que es como es así. Yo creo que con los padres es lo mismo. Tenemos que a veces rasgar y tenemos que escarbar. ¿Qué hacemos con la resistencia suya? Con la resistencia de él a venir. Mira, la resistencia... Porque nosotros nos encontramos con que hay problemas en la familia, esos son tus hijos, encárgate tú de ellos. Y también nos encontramos con que, no, yo no creo en psicólogos, mi mejor psicólogo fue una chancleta, mi mejor psicólogo fue un correazo. Entonces, hay una resistencia. Yo no estoy loco para ir a psicólogo, ve tú si tú quieres. Efectivamente, eso lo hemos de cambiar, tanto en su mentalidad como en la propia mentalidad de los psicólogos y de la persona que recibe esto. Si cuando llega a una sala de terapia solo viene con el sentimiento que es el culpable, que es el responsable de esa maldad, de esa catástrofe en la familia, él no va a acudir, cualquier persona no acudiría. Si somos capaces de sembrar un poco de esperanza en el cambio, si somos capaces de, en ese estercolero que hablábamos antes, donde nace una flor, donde somos capaces de encontrar flor y donde toda la herrumbre que hay en una mina somos capaces de sacar una pepita de oro, yo creo que cualquier persona se implica. Pero ¿Lo puede hacer una familia sola o necesita la asistencia? Necesita la asistencia. Una familia sola, salvo que utilicen, como en las familias donde hay un patriarcado o un matriarcado, ¿quién tiene el poder en una familia? De un hijo díscolo, a veces es el abuelo, a veces es el padre o el tío significativo. Mirad, la terapia de redes, que es como así llamamos a la implicación de familia y profesionales en torno a un problema grave, en una crisis, surgió en las tribus indias de Estados Unidos. Unos psicólogos que eran indios, Atanawe, Speck y Ross, que eran los primeros que iniciaron esto,
reunían en base a su tradición, que era la retribalización, cuando alguien se descarriaba, cuando a alguien se le iba la cabeza y era violento. Hacían una asamblea tribal. Y esa era el mejor modo de reconducirlo. De traerlo al redil. Al redil. Entonces creo que tenemos que rescatar esa vieja tradición tribal, que ahora le llamamos terapia de redes, y ahora con las nuevas tecnologías, las redes es que suena también, pero probablemente ahí tenemos gran parte de ese recurso. Cuando hay un problema grave, una crisis, yo estoy ahora justamente en UNIBE dando un taller, un máster de la Universidad de Salamanca, en la que estamos trabajando crisis y trauma. Yo soy además psicólogo, aparte de terapeuta de familia, de las emergencias y las catástrofes en España. Lo que yo veo son casos extremos, casos límite, casos donde hay muy poca esperanza. Sembrar un poco de esperanza. Sí. Creo que esa es la gran tarea. Y yo creo que aquí, a los padres de aquí de República Dominicana, que tienen esa visión catastrófica, donde no tienen espacio, donde la silla a las que se les invita para una terapia es una Es silla, para juzgarlo. ¿Cómo va a ir? Voluntariamente no va a venir. No va a venir, salvo que entienda que esa silla es una silla privilegiada, donde puede sacar esa pepita de oro, ese recurso, esa capacidad de amar a sus hijos. Porque cuando escarbamos y vemos que a ese padre se le ponen los ojos rasos de agua, cuando empezamos a conectar con las emociones, con los sentimientos, de cómo él se sintió amado, querido, reconocido, cuando empezamos a comprender cómo él encajó, o cómo se sintió rechazado. cómo se sintió con los palos que él recibió. Porque curiosamente, un alcohólico viene de historias alcohólicas y cuando es pequeño rechaza visceralmente lo que sus padres han tenido o su padre ha tenido como alcohólico y después vuelve a reproducirlo él y lo hace. Entonces, un hijo que rechaza y renuncia a la violencia que le dio su padre y después se convierte en un violento. ¿Qué está ocurriendo ahí? Algo tendremos que comprender de por qué esos malos hábitos tienen esa capacidad de regeneración. Es como hay que extirpar algo maligno y hemos de sacar y sanear. Yo creo que aquí, yo lo que les diría a esos padres que están dudosos, cuando vienen a terapia, yo al principio me vienen y yo les digo eso, esa silla quema, pincha y usted está queriendo nada más que con su expresión querer ir saliendo de aquí, pero yo no le voy a decir cuán malo ha sido usted, sino le voy a decir cuáles son sus recursos para que esto, el que es su potencial casa, bueno. su potencial bueno. Y empiezan a ilusionarse. Hablamos veníamos conversando con Nati. Nati trabaja con reproducción asistida y nosotros sentimos que de repente cuando no se produce ese tan esperado embarazo o que se produce pero no se mantiene, no se llega a término el embarazo. Nosotros creemos que la única parte que se afecta es la parte femenina. Ese papá también tiene ilusión con esa criatura. Hola, buenas tardes. Pues totalmente. Hay una afectación muy importante en la mamá porque en su cuerpo hay toda esa implicación por poder tener la fortuna de albergar en su seno esa posibilidad de dar vida, pero el papá es un inmediato actor con la mamá, no tan protagonista, pero muy importante y sobre todo para el apoyo emocional de esa mamá. Y sobre todo cuando hay una pérdida. ¿Cómo se usa? ¿Qué uso tiene? ¿Cómo se trabaja la psicología en reproducción asistida, Nati? La psicología en reproducción asistida en España, que es donde yo la ejerzo, en un centro maravilloso y puntero en Valencia, que es CREA, lo hacemos como una manera de poder acompañar en todo ese proceso muy complejo y muy importante a la pareja. Para poder, ¿Iniciando desde cuándo? Iniciando desde nuestro punto de vista en cuanto nos dejan, porque nosotros lo que no queremos es obligar a que esas parejas, a que esa mujer sobre todo, cuando lo hace sola, porque también está la posibilidad claro, de poder hacer sola ella el tratamiento con un donante, que siempre es anónimo. Entonces no forzamos a la persona o a la pareja, pero sí que la invitamos a que pueda permitirse el hacer ese acompañamiento
para que se sienta escuchada, para que pueda canalizar mejor toda esa montaña rusa de emociones que se generan. Eso, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para poder darle sentido a lo que ella siente, porque ella siente, además, con una de las cosas importantes, para poder generar más óvulos y que su receptor en el útero también esté mucho más nutrido, se le da una medicación, unas hormonas que le hacen también tener con esa montaña rusa de emociones. Entonces ella misma se siente muy extraña, no se reconoce a ella misma. ¿Puede producir un distanciamiento en la pareja todo ese proceso? La mayoría de las veces se produce porque ella es alguien que en ese momento no se siente reconocida por ella misma y su pareja tampoco la reconoce. Por lo tanto, hay veces que establecer entre ellos un diálogo saludable no es fácil. Sin contar lo que económicamente esto significa. Ay, por supuesto, son tratamientos muy caros, hay muchas personas especializadas, súper especializadas, para poder llevar a cabo este tratamiento, y los laboratorios de reproducción asistida son muy costosos. Es una tecnología de ultimísima generación y entonces eso hace que el tratamiento se encarezca mucho. Ella cuando no logra el embarazo, Nati, ¿Perdón? o se pierde, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con él cuando no se materializa ese embarazo? Con esa pareja. Pues cuando no se materializa el embarazo, el hombre lo que suele hacer es como envolverse dentro de sí mismo y ir pasando esa pena para sí nada más. No suele compartirla con... Sí hay una pena. Y hay una pena muy grande, pero también hay lo mismo, supongo que pasará aquí. Allí hay un mito, que es que el hombre tiene que estar fuerte, sobre todo en esta situación tan dolorosa, y entonces no se permite estar débil, no se permite explorar sus propios sentimientos con tu pareja, con los amigos, con la familia, no se lo permite. Y lo que aparece en la pareja, en este caso la mujer, es que hay un distanciamiento de él para que él pueda generar toda esa implicación y todo ese torrente de emociones, y la mujer se siente muy sola, como muy abandonada. Y eso agrava mucho más el estado emocional de ella, mucho más. ¿Terminan juntos? La mayoría de las veces, por supuesto que sí, pero sí hay una estadística de separaciones. Sí. Cuando se produce la pérdida de ese bebé, que ya es un producto grande, sí, hay una necesidad de la realización de rituales, de vivir un duelo, de hacer una terapia de duelo. Sí. Es muy importante porque los médicos, los especialistas en ginecología, lo que hacen es, cuando tienen que pues sacar a ese bebé que ha fallecido dentro del cuerpo de la mujer, que siempre es dolorosísimo en cualquier acontecimiento del ciclo vital en la reproducción de una pareja, en una mujer, es muy doloroso, pero cuando es una reproducción asistida, hay como un enfoque y hay un seguimiento muy minucioso de ti misma, porque tienes que ir muchas veces al centro a que te hagan analíticas, a que te hagan ecografías, a que te hagan exploraciones médicas. ¿Es lo mismo cuando se vive sola que cuando se vive acompañada? Es peor cuando se vive sola, porque lógicamente cuando hay una figura inmediatamente al lado de ti, tú puedes compartir, puedes apoyarte en esa persona, y entonces lo que sí que es cierto es que es más duro, pero también sabemos que las mujeres que van solas a reproducción asistida llevan un proceso previo de reflexión muy importante, y cuando llegan al momento de ese tratamiento lo hacen muy convencidas y lo hacen habiendo una reflexión muy sopesada de los pros y los contras que se van a encontrar. Ah, sí. Sí. Claro, porque si tú tienes un bebé en casa, se te pone malito, por ejemplo, o alguien que te lo pueda llevar al cole si tú estás trabajando, todo eso lo tienen que hacer ellas solas, no tienen
presencialmente esa ayuda en casa. Entonces, tienen que generar un sistema de apoyos lo más inmediato posible, pues los abuelos o hermanos o amigos o una canguro. ¿Él cómo maneja esa tristeza y esa no disponibilidad? Él maneja la tristeza y la no disponibilidad pues por una parte cultural, de llevar, como estaba diciendo antes, esa pena y ese dolor para sí mismo y no permitirse expresar hacia afuera ese llanto que tiene dentro. Y lo hace pues trabajando más, quedándose... ¿Alcohol? También, sí, recurriendo a esos... ¿Los amigos? También, pero teniendo relaciones muy superficiales. Entonces eso puede ocurrir en el propio curso de esta pérdida, que él entre en relaciones no significativas y superficiales. Efectivamente. Eso es un muy buen dato. Y cuando el caso es de que no se puede salir embarazada porque el que tiene el problema es el hombre, ¿cómo lo toma? ¿Está abierto a que la esposa pueda buscar otros métodos sin él? También culturalmente el hombre se le ha como dotado de esa fortaleza y de esa posibilidad de generar vida, ¿no? De esa potencia viril. Y entonces ahí existe ese mito donde hay una confusión de esa virilidad que no tiene nada que ver con poder tener un problema. Existe un 50% en tener una posibilidad de un problema en la mujer y también un 50% en el hombre. Entonces, en el centro donde yo trabajo, porque no en todos los centros de reproducción asistida se trabaja de esta manera, se le estudia al varón para poder detectarle si hay algún problema y esto es muy importante, que la mujer no tenga que estar expuesta a tratamientos que no salen adelante, efectivamente, muy necesarios, porque no es ella la que tiene la dificultad, sino es él. Y entonces, cuando recibe él, atendiendo a tu pregunta, cuando recibe él ese diagnóstico, lo suele recibir bastante mal, porque no está preparado para tener ese resultado fallido de alguna manera, porque confunde la virilidad con el poder generar vida y no tiene nada que ver. Gracias, Nati, gracias, Juan. Miren, si ustedes tienen interés, yo les pido que no se pierdan la oportunidad de ver a Juan el próximo sábado. Vamos a estar con él en UNIBE con unas presentaciones de casos de tanto del profesor Minuchin, del doctor Minuchin, como del doctor Andolfi. Es una actividad gratuita desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, hasta las 12 del mediodía en el auditorium de UNIBE. Y ahí vamos a tener la oportunidad de escuchar respuesta a las preguntas y a las inquietudes, sobre todo cuando nosotros escuchamos de manera más que recurrente la expresión de que para tener hijos no hay manuales y que los hijos vienen sin manuales y que nadie nos capacita para ser padres. Pues mire que sí se nos capacita para ser padres. Nati, Juan, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber estado compartiendo con nosotras. Nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere. Les pido que por favor se queden con nuestros compañeros del Sol de la Tarde. Navidad, tiempo de festejar y compartir con los tuyos, siempre con la compañía de Sol, la más interactiva. Nos encontramos con el mini congresista, representante de los deseos, que nos